Hola, soy Carolina Chaparro y esto es Pack de School. Hoy vamos a hablar de moldes gemelos para piezas plásticas. En el caso de empaques pueden ser moldes de tapas, de botellas, de vasos o cualquier otra pieza plástica de nuestro sistema de empaque. En el desarrollo de estos moldes existe una creencia bastante común. Si construimos un molde gemelo de otro que ya existe, debería cumplir con las especificaciones del mismo molde original y por lo general se tiende a considerar como un proyecto simple de reaplicación. Y sobre el papel parece lógico. Después de todo estamos hablando del mismo diseño, el mismo plano y en teoría la misma pieza. Pero la realidad industrial rara vez funciona de esa manera. Hoy vamos a hablar de por qué un molde gemelo no necesariamente produce igual que el molde original. ¿Por qué esto puede convertirse en un problema estadístico importante y qué deberíamos hacer antes de asumir que ambos pueden compartir exactamente la misma especificación? Comencemos por la definición. Un molde gemelo es una réplica de un molde existente. Generalmente se construye por tres Razones: incrementar capacidad productiva incorporar un segundo proveedor, o reemplazar un molde viejo que está llegando al límite de su tiempo de vida o que tiene daños significativos que empiezan a afectar la operatividad del molde. lo importante es entender que ambos moldes parten exactamente del mismo plano mecánico. La intención del diseño es que produzca exactamente la misma Pieza. Pero aquí aparece la primera confusión frecuente. Compartir el mismo plano no significa compartir exactamente el mismo comportamiento del proceso. y esa diferencia es la que suele generar problemas más adelante. Muchas veces escuchamos, pero si ambos moldes fueron fabricados con el mismo diseño, deberían producir exactamente igual. La realidad es que eso prácticamente nunca ocurre. ¿Por qué? Porque el proceso de fabricación del molde produce variaciones inevitables. Puede utilizarse centros de maquinado Diferentes, pueden haber operarios distintos, las herramientas pueden tener niveles diferentes de desgaste. El acero puede tener pequeñas diferencias entre lotes, tratamientos térmicos o acabados superficiales. Y después viene un factor todavía más importante. el proceso de transformación. Temperaturas, presiones, velocidades, tiempos de ciclo. Ninguna de esas variables suelen ser exactamente igual entre proveedores O entre máquinas dentro de la misma planta. El resultado son pequeñas diferencias dimensionales de contracción o de acabado superficial. Estamos hablando muchas veces de micrómetros, pero cuando trabajamos con tolerancias ajustadas, unos pocos micrómetros pueden ser suficientes para cambiar completamente el desempeño estadístico del proceso. Hasta aquí hemos hablado de diferencias en el proceso de fabricación del molde. Ahora viene la parte que más confunde en la práctica. Cuando el molde gemelo llega a la línea de empacado, lo primero que el equipo evalúa es si la pieza funciona. Si la botella llena, si la tapa cierra, si el sello se forma, si el producto sale sin defectos visibles. Y entonces alguien dice, está corriendo bien, no hay problema. Pero aquí está la trampa. Que una pieza funcione en línea no significa que cumpla sus especificaciones técnicas. Son dos cosas completamente distintas. Pensemos, por ejemplo, en el torque de la tapa. La tapa puede enroscarse perfectamente en línea y abrir sin problemas en el consumidor, pero si medimos el torque de cierre y de apertura con instrumentos, puede estar fuera del rango especificado. En ese rango fuera de especificación hay riesgos de derrame, de transporte, durante el transporte, dificultades de apertura en condiciones de temperatura extrema o fallas en una prueba de hermeticidad, por ejemplo. Lo mismo puede pasar con las dimensiones críticas de una botella. El producto llena, el empaque sale, todo parece bien, pero el diámetro del cuello está a 2 centésimas del límite inferior de especificación. La línea no lo detecta. El consumidor tampoco. Hasta que las condiciones cambian. Un proveedor de tapa con tolerancia al otro extremo del rango, una temperatura de línea más alta, un lote de producto con viscosidad diferente. Y entonces el problema aparece sin que nadie pueda explicar qué cambió porque la pieza siempre corrió bien. Eso es exactamente lo que hace peligroso asumir que el que corre bien es evidencia suficiente. Pues no lo es. La línea de empacado evalúa funcionalidad inmediata,
La especificación técnica evalúa la robustez del sistema a largo plazo bajo variación real. Y esa diferencia que la línea no detecta, la estadística sí la revela. Aquí aparece un concepto que muchas organizaciones pasan por alto. Dos procesos pueden ser perfectamente estables, pero ambos pueden estar centrados en lugares diferentes. Imaginemos que el molde original produce una dimensión promedio exactamente en el centro de la especificación. Ahora imaginemos que el molde gemelo produce una dimensión ligeramente desplazada, tal vez unas pocas centésimas de milímetro, hacia uno de los límites de la especificación. Ambos procesos pueden estar bajo control, ambos pueden ser repetibles, ambos pueden fabricar piezas funcionales en la línea. Sin embargo, sus distribuciones estadísticas ya no son idénticas. Y cuando eso ocurre, los indicadores de capacidad comienzan a comportarse de manera diferente. El CPK del molde gemelo puede caer de 1.8 a 0.9, no porque el proceso sea malo, sino porque la especificación fue construida alrededor del comportamiento particular del molde original. El error más frecuente consiste en asumir que la especificación del molde original puede aplicarse automáticamente al molde gemelo, sin validación, sin análisis estadístico, sin corridas de confirmación. Y allí empiezan los problemas. Puede ocurrir que el molde gemelo produzca piezas dentro de especificación, pero constantemente pegadas hacia uno de los límites. Puede ocurrir que el CPK se deteriore significativamente. Puede aumentar la sensibilidad a cualquier variación futura. Y eventualmente puede aparecer rechazos que nadie logra explicar. Porque la pieza sigue pareciendo correcta, pero estadísticamente el proceso ya no está trabajando en la misma zona. Un ejemplo concreto. El acabado del cuello del molde original promedia en el centro de la especificación con un CPK de 1.8. El molde gemelo con el mismo diseño y el mismo material promedia 0.03 milímetros hacia el límite inferior. No hay pieza fuera de especificación. La línea corre sin problemas, pero el CPK cayó a 0.9. Eso significa que sí hay un manejo de piezas fuera de especificación mucho más alto que el que normalmente se maneja en el molde original. Existe además un fenómeno particularmente interesante. Supongamos que el molde A es estable y el molde B también es estable. Si analizamos cada uno por separado, ambos lucen exactamente igual. Pero cuando mezclamos producción de ambos moldes dentro de la misma población estadística, aparece una dispersión mucho mayor. Y aquí está la trampa. Ninguno de los moldes es necesariamente el problema. La variabilidad adicional surge precisamente de la diferencia entre ambos centros del proceso de los dos moldes. Muchas veces los equipos interpretan esto como un deterioro general del proceso y buscan la causa en la máquina, en el material, en el operario, cuando en realidad lo que están observando es la superposición de dos procesos distintos que individualmente son perfectamente capaces. Con todo eso, un molde gemelo debe tener su propia etapa de validación. Necesita corridas de estabilización propia, necesita sus propios parámetros de proceso, necesita generar sus propios datos, necesita una evaluación independiente de capacidad. La regla es práctica y muy sencilla. No heredar datos, generar evidencia. Y recuerda, el objetivo de esta validación no es solo confirmar que la línea corre, es confirmar que el proceso tiene la robustez estadística para seguir corriendo bien cuando las condiciones varíen. Porque lo que buscamos validar no es únicamente la geometría del molde. Lo que buscamos validar es el comportamiento real del proceso. Y eso solamente puede demostrarse con información estadística propia. Una vez obtenidos los datos, la decisión se vuelve bastante clara. Si el modelo gemelo demuestra un CPK adecuado dentro de la especificación actual, puede compartir la misma especificación del molde original. Pero si el proceso
es estable y consistente, aunque sus datos queden muy cerca del límite o incluso fuera de la especificación original, entonces debemos detenernos a analizar. Porque quizás el problema no es el proceso, quizás el problema es que la especificación fue construida alrededor del comportamiento particular del molde original y ya no aplica para el nuevo molde. Y aquí hay algo importante. No siempre es necesario modificar especificaciones. De hecho, muchas veces no hace falta. Si los rangos originales fueron construidos correctamente y tienen suficiente robustez con un rango lo suficientemente amplio como para absorber las pequeñas variaciones, el molde gemelo probablemente operará sin ningún inconveniente. Pero cuando las especificaciones fueron definidas demasiado cerca del comportamiento particular del molde original y con rangos muy ajustados, las pequeñas diferencias del molde gemelo pueden no caber dentro de esos límites originales. Y es allí donde se evalúa un ajuste. No basado en opiniones, no basado en el plano, basado en datos del proceso real. Es importante entender que ajustar la especificación no es debilitar el control. Es hacer que el control refleje la realidad del proceso que tenemos. La especificación construida sobre un solo molde no es más robusta, es más frágil. Porque depende de un comportamiento particular que no necesariamente se va a repetir en el otro molde, en otro proveedor o incluso en el mismo molde años después de desgaste acumulado. Ajustar 0.02 milímetros basado en datos estadísticos sólidos del proceso real es técnicamente más defendible que mantener el límite original que lo respalde. Porque la especificación existe para controlar un proceso, no para describir un plano. La lección es simple. Un molde gemelo hereda el diseño, no hereda el proceso. Y la línea que corre bien hoy no es garantía del sistema que necesitas para mañana. Las especificaciones existen para controlar ese sistema, no para describir un plano y no para validar que algo funcionó una vez. Por eso, cada molde gemelo debe ganarse sus especificaciones con evidencia propia. Soy Carolina Chaparro, esto es Pack the School. Nos vemos en el próximo video.